Es una enfermedad, el trastorno por déficit de atención, que solo con eso ya lo describe. Es un trastorno en el cual es muy difícil, si no imposible, mantener la atención. Y eso nos handicapa para la vida. Pero es que luego tiene la derivada de añadir todo el tema de la hiperexcitabilidad, hipermovilidad, el niño que no para quieto, es muy inquieto. Claro, si resulta que juntamos esas dos cosas, tenemos una tortilla tremenda. ¿Por qué? Porque el niño va a estar muy inquieto, a la vez muy despistado. Cuando empieza la edad escolar es cuando empieza a darse de bofetadas contra la vida, porque es cuando la vida le empieza a poner pruebas y cuando él no las empieza a superar. Y a partir de ahí se junta una crisis de autoestima, una crisis de identidad y un cabreo frente al mundo que puede acabar muy mal. Y todo eso muchas veces sin reconocer que el niño está enfermo. Claro, hay una parte de la medicina que dice que ese trastorno no existe y otra que sí. ¿Qué sabemos ciertamente? Bueno, pues como siempre en la medicina andamos un poco huérfanos de conocimiento, sobre todo en estas patologías tan nuevas. Yo voy a coger aquí el cerebrillo este tan fantástico que tengo, porque es muy interesante saber, claro, si es un trastorno de conducta y la conducta suele estar en el cerebro, en algún momento tendríamos que ver algo raro en el cerebro. Pues sí, en los estudios neurofuncionales, es decir, los que combinan la estructura del cerebro y el funcionamiento, es decir, en la misma imagen sabemos si hay algo raro y si hay algo que no está funcionando, en esta zona de aquí, que es el córtex prefrontal, que queda donde la frente, donde se rascan ustedes la frente, pues esto es lo que hay por debajo, parece que hay alteración en la neurotransmisión de esta zona que sí que puede tener algo que ver con ese déficit de atención. Y también en esta zona de aquí, en esta zona temporoparietal, hay esa parte que también, la vuelvo a marcar, esa parte que puede estar handicapada para todo el tema de esa hipermovilidad, ese niño pila. Está claro que tenemos problema neurológico, problema estructural y problema de neurotransmisión. ¿Cuál es el problema? Voy a tirar el cerebro que ya me pesa en la mano. ¿Cuál es el problema? Que es una maduración retardada, es decir, que esas neuronas están funcionando más lentas porque están madurando más lentamente que el resto de las neuronas. Ese es el trastorno que subyace por debajo del trastorno de déficit de atención. Para que ustedes lo vean y para que los muy observadores sepan para qué traje yo el trenecito aquí a la mesa, vamos a hacer el símil del trenecito. Es un trenecito que he robado a mis sobrinos. Sí, ya sé que el latrocinio a los sobrinos está penado por la Iglesia y por lo penal, pero es que de vez en cuando es muy goloso. ¿Por qué? Porque yo necesito algo que se me pueda mover aquí en la mesa para hacer el símil de la atención. Nosotros podemos mantener la atención un tiempo determinado. No es una cosa eterna, por supuesto. Nosotros, esforzándonos mucho, la concentración y la atención la podemos mantener 16, 15 minutos, luego ya se nos va. Imagínense que el tren es nuestra atención. Viaja durante 15, 16 minutos, pero claro, siempre viaja con escolta, con los coches de la policía, que no se lo pierdan, son coches, aquí se lo enseño, coches de la policía en el plano corto. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al momento de se me va a ir la atención, la policía dice, no, sigue por la vía, y sigue por la vía sin ningún problema. Ha mantenido la atención nuestro tren. Vamos a volver para atrás. Volvemos para atrás con el tren y vamos a ver a los niños que tienen trastorno con déficit de atención. Es decir, que no tienen policía, no tienen coche de policía. Entonces, su atención, verbigracia, su tren, parte igual de rápido que el otro. Pero a los 16 minutos, de pronto viene, se cruza una mosca y dice, ¡hala, me voy a ver la mosca! Y su atención hace, y se da una vuelta por la mesa, se pira de la vía. Claro, si se va de la vía, ¿qué tenemos? Tenemos una pérdida completa de atención, un inicio otra vez, de entrar otra vez en el ciclo de a ver si aguanto estos 18 minutos y una locura total. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos el tren desperdigado por ahí. Eso, acuérdense, es solo la atención. Hay padres que no se dan cuenta hasta muy tarde y entonces tenemos un problema, padres o educadores. La idea es, sí, tengo un niño inquieto. Vale, perfecto. ¿Cómo lo distingo de que pueda tener un trastorno por déficit de atención con la variante de hiperactividad o no? Porque esa entra o sale. Lo distingo muy fácil. No es muy fácil, pero bueno, el acuerdo conceptual al que vamos a llegar a ustedes y yo ya verán qué fácil es. Si el niño es una pila o es un despistado en casa, en el colegio y en situación social, es decir, imagínense ustedes que van por ahí a tomar el vermú con el niño y el niño apijotado, perdido. En el colegio le dicen, pero si es que el niño no atiende a nada, está todo el día en su mundo de yupi, y ustedes corroboran que eso pasa también en casa, ahí tienen que empezar a preocuparse. Caso contrario, imagínense que su hijo en casa
hace lo que le da la gana, se despista, nada, no cumple las tareas del hogar, no acaba nada de lo que empieza y ustedes lo sospechan. Pero van al colegio y su profesora dice, pero si es un niño modelo, si es un niño obediente, si es de los mejores de la clase, y cuando lo sacan a tomar el vermú es un niño modosito, que no está allí tocando las narices a los de la mesa de al lado, sino que es educado. No tienen ustedes un problema de trastorno de déficit de atención, lo que tienen es un niño un poco tirano en casa. Eso tiene otras derivadas, pero es una buena manera de diferenciarlo, porque todo eso de no poder continuar con la labor que se tiene haciendo, ser muy desordenado en casa, perder las cosas, pierden el abrigo, pierden los libros, lo pierden todo eso sí que es un signo de que podemos estar teniendo, si es en todas las esferas de la vida, un niño con TDA, es decir, con trastorno por déficit de atención. Hay que ir a un médico. El psicólogo sí es importante pero para la fase de tratamiento, pero no para hacerse cargo en exclusiva del caso. Hay que ir a un pediatra que esté adiestrado en el trastorno, un neurólogo con conocimientos de pediatría que le interese el trastorno o un psiquiatra, que es el que mejor lleva el trastorno. Pero siempre que cualquiera de esos tres profesionales les interese el trastorno por déficit de atención, porque si tenemos un profesional escéptico que lo niega, hemos hecho un pan con tortas. Así que elijan bien el especialista porque de ahí radica que se haga bien o no el paso siguiente. El tratamiento del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, sí, es tratamiento psicológico, pero ojo, para el niño y para el padre, porque el niño se va a frustrar porque va a empezar a fracasar escolarmente y hay que hacerle terapia de soporte. Los padres lo mismo, tienen que aprender a manejarlo. Desde un punto de vista educativo, el centro educativo tiene que saber manejar a estos niños y adiestrar también a los padres para cómo les tienen que ayudar a hacer los deberes. Ahora, problema, ahí ven ese torollo de pastillas que les hemos colado en el grafismo, es que hay que darle pastillas. Y sorpréndanse, las pastillas son de anfetaminas, de estimulantes. No les convertimos en drogadictos, no, fuera mitos, son pastillas perfectamente reguladas, son metilfenidato, un neuroestimulante. ¿Por qué? Porque si tenemos ese retraso madurativo con la neurobiología del cerebro retardada, tenemos que acelerarla un poco. Eso es lo que hacemos con todo el tema de las pastillas. Así que acuérdense, si a su hijo le quieren poner anfetaminas o estimulantes para ese trastorno, es el tratamiento estándar, es el bueno, no se me pierdan de vista, no piensen, este yoco de pediatra me lo va a hacer un yonki. No, lo va a tratar y lo va a tratar bien. Puede evolucionar a tenerlo de adulto o no. Aquí se da la regla del tercio, es decir, un tercio de los escolares que tienen el trastorno por déficit de atención, que ya hasta me trabo yo, cuando son adolescentes, adiós, se le pierde, con lo cual ya están curados. Si esos adolescentes llegaron con el trastorno, la mitad de ellos, es decir, otro tercio, cuando llegan a la vida adulta ya son perfectamente normales. Y solo un tercio de los que fueron TDA de niños van a acabar siéndolo de adultos y problema. Estos pueden hacer heredar el trastorno a los niños con una frecuencia de hasta el 80%, por lo tanto, padres con trastorno por déficit de atención vigilen mucho a los hijos porque a partir de los 5, 6, 7 años pueden descubrir que tienen lo mismo que ustedes. El autismo. Pero luego resulta que eso era en la literatura anglosajona, porque en la alemana un tal Asperger diseñó su síndrome, el síndrome de Asperger, que era autismo, con pocas variaciones, pero era autismo. Al final, como todo el mundo estaba hablando de lo mismo con nombres distintos, se diseñó el trastorno del espectro autista. Es decir, un espectro, una variabilidad de síntomas, porque de hecho no existen dos autistas iguales, que engloba el síndrome de Asperger y el autismo típico, el de toda la vida. ¿Qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Es un fallo del desarrollo cerebral, no es una locura psicológica, no es algo que se invente, no es un retraso mental, no tiene nada que ver con eso. Simplemente ciertas zonas del cerebro se desarrollan menos y al desarrollarse menos, causa que no conocemos, estamos como muchas veces en medicina que no conocemos la causa, pero al desarrollarse menos tiene unos síntomas determinados. Claro, el problema es que empieza muy pronto, empieza en los niños pequeños. Empezamos a confundirlo que si el niño está sordo, que si el niño es hipoactivo o hiperactivo, que si el niño tiene algún problema de integración, que si al niño le caen mal los compañeros en la guardería o en la escuela. Cuando todo eso se vuelve muy problemático es cuando nosotros tenemos que pensar y decir, ¿esto es normal? ¿Esto es variabilidad normal o hay algo por debajo? Y suele haber eso por debajo, es decir, solemos diagnosticar un autismo. Ojo, lo suele diagnosticar el pediatra, pero los padres ya lo saben. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas en casa, tienen muchos problemas con ese niño, porque no es un niño normal, no es un retrasado mental, porque luego veremos que el autismo, con el cociente intelectual, hay veces que es bajo o es alto, pero el problema es
unas áreas determinadas que se desarrollan menos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son? En vez de ponerme yo a decir palabras de neuroanatomía que no entendería casi ni yo, me voy a ir a la pizarra y voy a dibujar un cerebrín, que es lo que toca, dibujar un cerebrín para ver realmente qué partes del cerebro están bien desarrolladas y qué partes no. Porque acuérdense que las neuronas lo determinan casi todo. Es decir, todo lo que es nuestro funcionamiento son chispazos cerebrales. Vamos a hacer un cerebro. Tenemos aquí el cerebro y el cerebro normal. Vamos a salir un poco del espectro autista. Vamos a ir directamente al espectro motor, que estaría por aquí. Si nosotros esta zona la tenemos hipodesarrollada, imagínense que nosotros tenemos el modo gateante de nuestro bebé, que luego debería pasar a ser el modo caminante, pero no, tenemos un momento de poco desarrollo de la corteza motora, esto se desarrolla poco y resulta que acabamos, ¿dónde? En una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente movilidad. El mecanismo es exactamente el mismo en otras zonas. Problema. El problema de los niños autistas es un problema de integración social, un problema de conducta, un problema de lenguaje, todos esos sumados y en distintas intensidades. Por lo tanto, es un problema que viene por aquí, de la zona frontoparietal, es otro problema que viene por aquí, que es el hipocampo, es otro problema que viene por aquí, que es la amígdala, y es otro problema que viene por aquí, que es el cerebelo. Es decir, son 4 sitios que no hace falta que ustedes dominen, pero que regulan toda esa vida social del niño y que, por lo tanto, le están handicapando en ese aspecto. Resulta que le alteran el lenguaje. Claro, como le alteran el lenguaje, tanto para practicarlo como para comprenderlo, parece que el niño es sordo. No, no es sordo, si sus oídos funcionan de maravilla. De hecho, tiran una aguja y el niño la va a oír, porque tiene oído agudizado. Resulta que parece que es incomunicación social, eso sí, porque no tiene habilidades sociales. Es decir, para el niño las otras personas no son iguales a él, no son personas, son útiles, los utiliza como útiles, de tal manera que autismo, hacia él es el niño que mira hacia sí mismo, los demás los tiene un poco apartados. Eso es luego lo que también tenemos que corregir. Luego, claro, si tenemos que está incomunicado, la socialización es inexistente. Primero en casa y luego en el colegio, guardería o donde se intente socializar. ¿Por qué? Porque el niño no va a querer nada con nadie. Y todo esto puede ser en una dinámica de calma y tranquilidad y el niño autista pero tranquilo. Pero todo este berenjenal puede darse en niños hiperactivos. Niños hiperactivos que vehiculan esa hiperactividad o en mala conducta, es decir, no una conducta inadaptativa, sino directamente muy mala conducta, o en rituales. Presentan muchos rituales. Y algunos son rituales benignos como coger los juguetes y ponerlos unos encima de otros, pero otros pueden ser rituales incluso autolesivos como darse cabezazos contra una pared. Por lo tanto, ya ven que el espectro autista, por eso es espectro, porque es mucha cantidad de alteraciones neurológicas, no inventadas, neurológicas, y que devienen en una incapacidad social y en un aislamiento. Corre, gatea, hace de todo. Lo que pasa es que cuando tiene que empezar a interactuar, cuando tiene que empezar a mirar, cuando tiene que empezar a responder a su nombre, no responde a su nombre, no mira a los ojos. Entonces ya el padre empieza a sospechar y dice, uy, ¿qué está pasando? Acuérdense, siempre sospechan el tema de sordera, el tema de que es un poco lento, el retraso mental, nada de esto. Simplemente que se está empezando a manifestar ese espectro de sintomatología, es decir, que es muy amplio, que hay niños que son unos incomunicados sociales, pero tienen un coeficiente intelectual de 150 y son listísimos y acaban una carrera universitaria. Y hay otros que tienen un cociente intelectual de 60 y los pobres son muy retardados desde el punto de vista emocional e intelectivo, pero es un margen muy amplio. Hay que coger los casos muy pronto, es decir, si descubrimos un niño autista a los 12 años, primero, no hemos vigilado mucho y segundo, estamos ya con la guerra casi perdida. Si lo descubrimos en el año y medio, en los 2 años, tenemos que empezar a hacerle terapia conductual al niño, es decir, modificar esas conductas que puedan ser un poco lesivas para él, intentar socializarlo. Ojo, la mejora va a ser muy corta y muy lenta. También hay que hacer mucho tratamiento cognitivo de los padres, es decir, explicarles muy bien qué es la enfermedad de sus hijos, que no se piensen que es un retrasado mental,
que no lo es y que le proporcionen los cuidados necesarios. En el colegio lo mismo. Y se puede utilizar medicación, pero no es una medicación que le vaya a curar. ¿Por qué? Porque en toda esa tortilla de neuronas hipodesarrolladas también la serotonina está poco desarrollada y por lo tanto se le pueden dar fármacos que la aumenten. No valen para mucho. Se le pueden dar estimulantes si resulta que el niño es un poco lento. Tampoco valen para mucho. Se le pueden dar hasta medicaciones antipsicóticas que se dan a las personas esquizofrénicas si tienen esas conductas autolesivas para evitar que se lesionen. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, lo mismo que es un espectro. Cada enfermo de autismo, no hay dos iguales, cada tratamiento de una persona con autismo tiene que ser individualizado, personalizado y dinámico, adaptándose a la evolución de la persona. ¿Saben lo que es eso de la criptorquidia? Sí, es un nombre rarito. Ya saben que a los médicos nos gusta parecer que somos muy listos con nombres raros, pero es que viene de cripto, oculto, y orquidos, testículo. Sí, es un testículo que se oculta, que no quiere descender. Es típico, claro, no de gente de 40 años, porque ¿dónde iba ya con el testículo oculto? Es típico de niños, es una patología pediátrica, que normalmente los testículos originalmente, embriológicamente, no son órganos externos. ¿Y por qué son externos, dirán ustedes? Porque son un poco pejigueras y para funcionar les gusta el fresquillo. Tienen que estar fresquillo, por eso, claro, esos pantalones apretados no les van nada bien. Tienen que estar fuera del cuerpo para no estar a los 37 grados que están en el cuerpo. ¿Cómo lo consiguen? Habiendo empezado embriológicamente en la barriga, tienen que hacer un recorrido hasta que salen de la barriga, salen por el orificio inguinal y caen hacia la bolsa escrotal. Y eso lo hacen en el periodo embriológico y en el primer año de vida. Claro, ustedes dirán, sí, ¿y este viaje quién lo dirige? Pues lo dirige la parte hormonal y la parte física según se van desarrollando. Vamos a hacer un esquemilla en la pizarra para que vean ustedes el viaje de Gulliver de los testículos. Vengan para acá, vamos a viajar con los testículos embriológicamente y luego en su sitio, porque madres, no se preocupen porque durante el primer año pueden no acabar en la bolsa los testículos y eso no es la criptorquidia. Luego bajan tranquilamente y no hay problema. El problema es cuando ya supera el bebé un año y los testículos todavía ni están ni se les espera. Ahí sí que podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al bebé con sus patoquillas, gordito y rubicundo, que no es que estén obesos, es que son redonditos porque son puro agua, y teóricamente tendría que tener en la bolsa escrotal un testículo y otro testículo. ¿Y de dónde vienen esos? Pues fíjense, vienen de por encima, por donde estaban los riñones, donde están, mejor dicho, los riñones, que en el primer trimestre del embarazo se originan ahí. Luego dicen, aquí va a estar esto más apretado que el camarote de los hermanos Marx, va a haber órganos a patáis, ¿por qué no damos un viaje? Y dan una caidilla hasta el orificio inguinal, al cual llegan al segundo trimestre. Y claro, dicen, pues para quedarnos en la puerta, vamos a colgar y a caer. Y de hecho cuelgan y caen. Y teóricamente en el tercer trimestre y de cara al nacimiento, ya tienen que estar ubicados. Pero puede que no, puede que digan, uy, parece que hace frío, hemos nacido en mitad de diciembre o en enero y aquí hace un frío que pela, igual nos quedamos y se quedan, no pasa nada. En el primer año pueden no estar, o puede hacerse una falsa criptorquidia, es decir, este músculo de la bolsa escrotal, que es el cremaster, que tiene el reflejo cremastérico de cuando lo tocan, si es muy sensible, el testículo dice, uy, para, que me van a agredir, pues hay veces que el niño, en cuanto se le toca la bolsa escrotal, el testículo sube. No es una criptorquidia, es lo que se llama un testículo en ascensor. Nombre sí, muy descriptivo, sube pero luego baja, no hay ningún problema. Claro, el problema es cuando no ha bajado, o incluso cuando no ha bajado, el testículo dice, pues voy a viajar y me voy a ir a otro lado del abdomen, y por lo tanto es un testículo ectópico. Claro, menos mal que son dos, llegan a ser 20 y tenemos que buscarlos por todo el cuerpo, hasta debajo de las uñas. No, el recorrido es bastante facilito, por lo tanto, ¿nosotros qué tenemos que vigilar? En menores de un año, se lo dicen al pediatra, pero no se me vuelvan locas o locos, es decir, hay tiempo. Problema, cuando ya pasa del año, si el testículo no ha bajado, hay que bajarlo, por lo penal, por lo mercantil o por lo que les dé la gana, pero hay que bajarlo, porque como siga dentro del cuerpo vamos a tener problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Esterilidad. Ya les digo, el testículo no le gusta el calor y cuando tiene mucho calor porque está dentro no hay espermatozoides y uno es estéril. O si se pasa mucho tiempo,
cáncer de testículo. Es decir, la criptorquidia es factor de riesgo para el cáncer de testículo. Ahí les dejo con los testículos no descendidos, porque lo importante es que nos lo preguntaba nuestra primera inquisidora. Decía, ¿y la operación es muy complicada? La orquiopexia, el fijar el testículo donde tiene que ir, que es a su bolsa escrotal, no es nada complicada. No tenemos más que abrir una cicatriz pequeña, coger la gónada, testículo, bajarlo, cerrar un poco el anillo inguinal para que no se vuelva a salir o no quiera volver por donde vino, y ya lo tenemos solucionado. Es una cirugía que tampoco es demasiado estresante. Por lo tanto, las madres que tengan un hijo con criptorquidia, que se fíen del pediatra, que no va a ser ningún trauma. Acuérdense. ¿Cuántos niños nacen con criptorquidia? Pues 5 de cada 100, o sea que tampoco es una patología muy prevalente, no se me tiren del pelo. Relativicen, hablen con su pediatra y acuérdense, si tiene 5 meses, como el primer caso que nos preguntaron y todavía no bajaron, no se vuelvan locos, den tiempo, que en el primer año hay tiempo para que bajen. Déjenme que les cuente qué son las paperas, así, a modo rápido, y luego entramos en ese debate porque me interesa mucho quitar esta vacunofobia que están teniendo muchos ahora mezclando conceptos. Al tajo, vamos a las paperas. ¿Las paperas qué son? Una infección vírica. Es un virus, un paramixovirus que infecta el cuerpo entero. Hay órganos en los que se centra más, por ejemplo, en las parótidas. De ahí la parotiditis, de ahí las paperas. ¿Cómo se contagia? Pues se contagia por no ser muy higiénico. ¿Por qué? Porque hay gente, y ya les dije esto con el tema de la gripe, que lo que se dedica es a toser, a esputar, a estornudar, y solo les falta tirar la montera y brindárselo a la grada, porque no ponen nunca la mano delante, por lo tanto dejan el aire llena de microgotitas de fluje, gotitas que son tan pequeñas que sí que aguantan suspendidas en el aire, y claro, llega otro pobre incauto, pone la nariz por aquí, ¿y qué hace? ¡Hola! La gotita le entra. ¿Y dónde le entra? Le entra en el tracto respiratorio superior, es decir, en toda la parte de las fosas nasales. Acuérdense que por aquí estaba el paladar blando, por aquí venía la lengüilla, toda la parte de la glotis y toda la división entre el respiratorio y el esófago. Pues esos bichitos, ese paramixovirus que va en esas gotitas, se pega aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y en todos los lados de la faringe, sobre todo en la orofaringe, en la base de la lengua también, en los pilares amigdalinos también, están lateralizados y por eso no se los dibujo. Y ya nos empiezan a hacer una pequeña faringitis, pero claro, no, el virus dice, oye chico, yo quiero viajar, a mí estas tonterías locales no me van, yo voy a viajar. ¿Cuál es la agencia de viajes del cuerpo? Los vasos sanguíneos. Se meten en la sangre y desde la sangre ya pueden ir a cualquier lado. Por ejemplo, ¿dónde suelen ir? Y aquí radica la diferencia de lo grave que puede ser una infección por el paramixovirus, es decir, unas paperas de niño o de varón. Puede ir, de acuerdo, a las glándulas salivares. Es decir, nos pone la cara como un pan, porque nos pone cara de pan, nunca mejor dicho, porque se mete en las 6 glándulas salivares mayores. Pero también se mete en las orejillas, en adultos. Y tanto se mete en las orejillas que nos puede dejar sordos, cuidadín con ello. También se mete en el cerebro y nos puede hacer una meningitis. Pero también tira para los bajos fondos. ¿Y dónde se mete? En los testiculillos. En los varones, obviamente, en las mujeres no hay. Y en los testículos, en adultos jóvenes, ¿qué nos puede provocar? Una orquiepididimitis y una esterilidad. Por lo tanto, ya ven, una tontería como es el virus de las paperas, podemos acabar sordos, estériles y empanaos. Los adolescentes varones, 1 de cada 2, verbigracia la mitad, tienen lo que se llama una mastalgia o una mastodinia, es decir, un dolor en esas mamas, cuando se le desencadena toda la torrentera hormonal de la pubertad. Porque claro, la pubertad, sí, el varón crece, se estira, le salen músculos, le sale bigotillo, así que es un poco ridículo, pero al adolescente le parece que aquello ya es la machada. Le sale el vello púbico, le sale el pelo sobaquero. Sí, y también se le desarrollan las mamas. Lo que pasa que en el varón se desarrollan muy poco y es imperceptible, salvo en esa mitad en la cual sí que es perceptible, porque al crecer un poco más se notan y duelen. Pueden incluso crecer bastante y desarrollarse lo que se llama una ginecomastia, es decir, unas mamas que no es que asemejen las mamas de la niña adolescente, pero sí que son demasiado protruyentes para un pecho liso masculino. ¿Esto qué contraprestación tiene? Porque si el cuerpo lo genera, tendrá que valer para algo.
Pues no, señores, no. Es simplemente un desbalance hormonal. Y claro, es muy molesto porque el adolescente, en esa crisis estética que tiene esos años, tener mamas no presta nada. En el vestuario no te hace ser el más popular. Y claro, no les digo nada si le duelen. ¿Por qué crecen? Porque el concepto no es tanto doler, que es un epifenómeno, sino el crecer. ¿Por qué le crecen las mamas a la mitad de nuestros adolescentes? En vez de darles una disertación, porque siempre que hablamos de hormonas hay siempre muchos pasos interpuestos, ¿qué hago yo cuando hay un mecanismo de por medio? Arrastrarles conmigo para acá, vengan a la pizarra, porque vamos a ver el torrente hormonal de la adolescencia, en este caso del varón, y en este caso que desemboque en que las mamas crezcan. Vamos a ver, adolescencia. Lo normal en el varón es que sea toda la rama de las hormonas masculinas. Verbigracia, tenemos la hipófisis del varón, con su parte anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, o la neurohipófisis, que producen hormonas cuya función es estimular el testículo. Es decir, llega el tubito del testículo por aquí y tenemos el testículo por acá, con su conducto deferente y todo. Vamos a identificarlo porque si no parece un riñón al revés. No, señores, es un testículo. Testículo. Pues la FSH y la LH, ¿qué hacen? Estimular al testículo de tal manera que la FSH hace que el testículo produzca esa pléyade de nadadores. Es cuando empiezan a tener espermatozoides en los testículos y luego se emiten hacia la próstata, y es donde las poluciones nocturnas y todo eso, el torrentero hormono sexual de la adolescencia. Y luego la LH, ¿qué genera? Genera testosterona. Hace que el testículo empiece a producir testosterona. Hasta ahí tampoco había tanto problema. ¿Por qué? Porque no se trataba más que, fíjense, nadadores y hormona masculina. Y eso no afecta para nada a las mamas. ¿Cómo conectar todo esto con las mamas? Pues es que resulta que tenemos, y ahora sí que no va a ser un testículo haciendo el pino, va a ser un riñón. Tenemos el riñón, y no tanto el riñón nos interesa como nos interesa la caperuza que tiene encima, que es la glándula suprarrenal. Claro, esta glándula suprarrenal también, en toda esa estimulación hormonal, dice, pues voy a ponerme yo también a producir a troche y moche. Y una de las cosas que produce son estrógenos. En el varón, sí, señores, los varones tenemos también estrógenos. Aquí el momento Alfredo Landa o Rambo, no, señores, también tenemos hormonas femeninas. Claro que menos. Si son muchas menos y muy pocas, la mama masculina en la adolescencia no dejará de ser un pezoncillo con un par de conductillos que ni se notan. La verdad es que ni se nota. Se nota la areola pigmentada, pero nada más. Pero si las suprarrenales dicen, oye, voy de ahí un poco más al tema, porque va, paz que prestóme producir. Oh, eso no oye bueno, porque empieza a generarse esa mama que no llega a ser nunca del tamaño de la femenina, pero en vez de tener unos 2 milímetros, puede tener 1,5 centímetros. Y eso ya se nota. Y claro, ya que se note no presta nada. Pero si encima estamos todo el día metiéndole el dedazo, que es lo que suele hacer el adolescente, mete el dedazo como dicen, que tengo yo aquí, que esto no debe ser normal, va a empezar a doler. Ya tenemos la mastalgia o mastodinia, que luego, sí, acuérdense, culpable completo, glándula suprarrenal, si sigue tirando estrógenos a tutiplén, podemos acabar en una ginecomastia. Es decir, en no una mama, que la mama ya sería péndula, la femenina, que serían los puntos rayados, sino que esto ya tendría 3-4 centímetros y ya sería, acuérdense, ginecomastia. Y esta siempre, en los varones, siempre va a doler. Así que yo me marcho para la mesa, pero les dejo ahí con las mamas, porque ya ven ustedes que son mamas que tenerlas las tenemos, pero no deberíamos tenerlas tan protruyentes. Claro, la siguiente pregunta es, ya sabemos por qué. ¿Y eso es normal? Sí, es normal en la mitad. ¿Le puede proporcionar algún peligro a nuestro adolescente? Esa es la pregunta del millón, y es un millón muy facilitamente ganado, porque no, señores, no le produce ningún riesgo. Las madres, normalmente, que son con quien los adolescentes comentan este tipo de aspectos, empiezan a volverse locas. Dicen, ¡ay madre, al mi fío va a dar un cáncer de mama!
Señores, no, en absoluto. El cáncer de mama masculino es típico entre los 50, 65 años y es numéricamente muy poco importante. Y es imposible, bueno, en medicina no hay nada imposible, pero es casi imposible que un varón de 15 años tenga un cáncer de mama. Lo normal es que tenga ese crecimiento anormal de la mama, que ¿cómo se diagnostica? Simplemente tocándolo, ya se ve. Claro, la pregunta es, ¡hala! ¿Voy a quedarme así para toda la vida? Porque sí, ya estoy tranquilín porque el doctorín dijo que no devenía en cáncer, pero esto va a quedar así para toda la vida. Si yo quería tener un pecho tipo Schwarzenegger de grande, pero de músculo pectoral, no de ese pezón caprino. Señores, no se preocupen, baja la torre entera hormonal y en 6 meses, 1 año, esa mama un poco crecidita disminuye y aquí paz y después gloria. Y en el hipotético caso, que ya numéricamente es casi inexistente, muy pocos, de que no regrese, ¿qué hay que hacer? Simplemente ir al médico, el médico lo valora y dice, oye, vas a tener que ir al cirujano, el cirujano corta esa glándula que está de más y ya está, corrida despachada. Pero eso ya les digo que es muy infrecuente. Ya saben, no se me vuelvan locos. En la adolescencia es la misma probabilidad de tirar la moneda al aire. 1 de cada 2 va a tener esa mama un poco más grande y que además le va a doler. Y le va a doler también de tocarla y de tumbarse encima de ella cuando duerme. No pasa nada. Cuando su hijo se lo comente, no se estrese, que no pasa nada. Y cualquier duda, ya sabe usted, pregunte a su médico, que los médicos estamos para eso.